Próximo domingo, Día de los Trabajadores, día en la mayoría de los países del mundo, no en todo el mundo. Salvo en los Estados Unidos, Canadá y alguno más. Y alguno ¿no? más que tiene que ver justamente con la zona de influencia de Estados Unidos. A pesar de que la reivindicación de esos trabajadores surge justamente en los Estados Unidos. Exactamente, el Día de los Trabajadores, Día de los Trabajadores, porque en realidad en Estados Unidos y países de su influencia es Día del Trabajo, ¿verdad? Porque la Orden de Caballeros del Trabajo son los que llevan adelante ese día, que en realidad es muy parecido acá al Día de la Madre, porque no es un día en particular, sino que es el segundo domingo de septiembre o el tercer domingo de septiembre. Básicamente el Día de los Trabajadores es un día de recuerdo, de conmemoración, ¿verdad? De una lucha, no es un día de festejo, ¿no? Básicamente lo que se recuerda es la muerte, el asesinato de 5 trabajadores, ¿verdad? En el marco de una huelga general que comenzó en Chicago el 1 de mayo de 1896 por la reivindicación básica de las 8 horas, ¿verdad? Básicamente estos trabajadores comienzan una gigantesca huelga en la cual hay varios actos, hay varios episodios de violencia que tiene que ver, por ejemplo, con la salida a una fábrica, la fábrica McCormick, que era una gigantesca fábrica de piezas, en realidad de tractores, ese tipo de cosas. Y bueno, básicamente están afuera de la empresa y había muchos esquiroles, lo que hoy se llama carneros, que estaban trabajando para la empresa, suenan la chicharra, salen los trabajadores y se encuentran con los otros y obviamente la debacle total, ¿no? Se agarran todos a piñazos. Y bueno, hay varios heridos y a partir de ahí comienza a subir la temperatura del conflicto. Hay un muerto dentro de los obreros deciden hacer una gigantesca manifestación en la plaza de Haymarket y bueno, en esa manifestación hay una bomba que explota y hay varios policías muertos. Entonces a partir de ahí los policías agarran a 8 personas que en realidad, para que tengan una idea, uno de ellos ni siquiera estaba en el lugar ese día, ¿tá? Que es Albert Parsons, el periodista, no estaba. Lo que pasa es que agarran a los 8 cabecillas, a los 8 más importantes. Y bueno, después de un juicio sumario absolutamente criticado por el mundo, en aquella época, no es que hoy en día lo miramos, en aquella época fue muy criticado porque en realidad no había pruebas, etcétera. Esas 8 personas, 5 fueron condenadas a muerte, una de ellas se suicidó en la celda y el resto fueron, obviamente, como en la época, en la horca, asesinados en la horca, ejecutados en la horca. Y bueno, 2 tuvieron cadena perpetua y uno 15 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esos muertos, de esa muerte por la lucha de las 8 horas, es que se conmemora el 1 de mayo por el día en que se inició la huelga general. Porque ellos fueron... Porque después, claro, duró varios otros días más. Y fueron asesinados en 1897, en junio de 1897. ¿Uruguay se pliega inmediatamente a la conmemoración del 1 de mayo o fue gradual? La historia del movimiento obrero uruguayo es una historia muy particular. Con respecto al esquema latinoamericano es una historia muy particular. Los primeros sindicatos en Uruguay surgen a partir de mediados del siglo XIX, 1870 en adelante. La primera huelga de un sindicato completo es la huelga de los fideeros, por ejemplo, de 1884-85, en la cual los de la industria del fideo se juntan todos y hacen una huelga, porque recordemos que en un país, cualquier país, donde no hay leyes sociales, en realidad, básicamente, las luchas de los trabajadores son luchas que buscan esas leyes sociales. Pero si no hay leyes sociales, tampoco hay leyes sindicales. ¿Qué quiero decir? Que si vos hacías una huelga, te echaban y no pasaba nada. Claro, ¿se entiende? Aparte si la hacías aislado del resto del sistema. Por lo tanto, la historia del movimiento obrero es como la historia de aquel cacique indígena norteamericano que decía, ¿no? Una varita de mimbre se rompe fácilmente, 1000 varitas de mimbre es mucho más difícil romperla, ¿no? La unión hace la fuerza. Por lo tanto, a partir de 1870 en adelante comienza de alguna manera a generarse el movimiento obrero. Un movimiento obrero que va a tener como 3 grandes ramas. Por un lado, los anarquistas, que van a estar apuntalando el movimiento obrero. Por otro lado, los socialistas, ¿verdad? Y por otro lado, los católicos. Recordemos que la Iglesia Católica tiene una doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Que se da justamente a finales del siglo XIX en adelante, en la cual también organizan, por ejemplo, lo que se llamaba en aquel momento organizaciones de socorro mutuo, ¿no? Somos todos obreros, todos aportamos y si tenemos un problema, si uno tiene un problema, básicamente la sociedad lo va a ayudar. Pero de alguna forma hay momentos en los cuales los obreros comienzan a tener más independencia, donde los obreros comienzan a conectarse con otros obreros del mundo, ¿no? La primera conexión se da con una sociedad mexicana. El anarquismo es, de alguna manera, el que más tiene cautivos a los obreros. En realidad, el anarquismo lleva a lo que se llama el anarcosindicalismo, que se desarrolla a principios del siglo XX. 1899 fue la primera vez en la cual se conmemoró un 1 de mayo. Pero obviamente la conmemoración de un 1 de mayo fue pequeña.
Claro. ¿No? Fue, de alguna manera, recordar la muerte y la lucha de esos obreros, porque estaban en la misma sintonía que ellos, ¿verdad? Pero hay momentos clave en el movimiento sindical uruguayo, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, hay un sindicato que siempre está, que son los gráficos. Los gráficos siempre fueron un sindicato muy combativo, ¿no? Muy luchador. El sindicato de tipógrafos también, que en realidad ha tomado diferentes nombres o ha cambiado, obviamente, porque han cambiado las tecnologías. ¿Te acordás ¿no? cuál fue el primer gremio de trabajadores en nuestro país? Y la Sociedad Tipográfica Montevideana. La tipográfica fue la primera. Bueno, también nos querías contar a 1871. propósito del origen de la sigla del PIT-CNT, ¿verdad? Claro, porque la historia del movimiento obrero básicamente siempre va camino a la unión, ¿no? Para los uruguayos es difícil entender, por ejemplo, otros países como Argentina, que tiene tres centrales. Tres centrales, Pues, claro. pero no es central, entonces, si son tres centrales. Uruguay tiene una y desde 1964, ¿verdad? Esa historia de la unión de los obreros, de alguna manera, logra culminar, tiene un punto culmine con el Congreso del Pueblo de 1965, ¿no? Básicamente la Convención Nacional de Trabajadores, ¿no? La CNT, perdón, es la que logra nuclear a los trabajadores en una sola gran central. Claro, ¿Pero la qué pasa? Convención Nacional de Trabajadores, la CNT. La CNT, exactamente. Pero ¿qué pasa con esa CNT? Y ojo que esa CNT tuvo que luchar, una cosa que no se habla mucho, que son los sindicatos amarillos. En los años 50, Estados Unidos, de alguna manera, generaba la idea de que tenían que haber sindicatos pro Estados Unidos, ¿no? Entonces se genera la idea del sindicato amarillo. Había una unión central de trabajadores del sindicato amarillo que de alguna manera eran como un palo en la rueda a los sindicatos de izquierda, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en el 65 se logra hacer el Congreso del Pueblo, en el 69 hay un congreso, en el 71 hay uno, pero cuando llega la dictadura, obviamente la CNT pasó a ser mala palabra. Obviamente la CNT fue prohibida, obviamente sus principales dirigentes perseguidos. Por lo tanto, tenemos toda la dictadura, o por lo menos hasta el 83, sin central de trabajadores. Pero en el año 1983, el 1 de mayo, ya con una dictadura que se estaba yendo, se logra formar el Plenario Intersindical de Trabajadores. El PIT. El PIT, que no era la CNT, pero que de alguna manera tenía el espíritu de la CNT, porque en el primer acto de masas que convoca ese 1 de mayo del 83, ellos hablan de una sola central sindical. ¿No? ¿Y qué decís, cómo, digamos, podemos comprenderlo de forma más cabal, el hecho de tener, como vos decías, en Uruguay esa particularidad de una sola central y en otros países esto que quizás está mucho más atado también a el partidismo, ¿no? Como puede pasar en Argentina, donde se asocian en definitiva con ideologías políticas muy específicas. Esa particularidad de Uruguay, ¿qué nos agrega, digamos? Bueno, nos agrega, primero que nada, somos chicos, ¿no? Eso nos ayuda. Al ser un país pequeño, un país con poca población, nos ayuda, ¿no? Imaginemos una sola central en Brasil, nos pareció como una locura, ¿no? Qué congresos impresionantes tendrían que hacer, ¿verdad? O en Argentina también. Pero lo que genera, obviamente, es que a la hora de negociar, recordemos que básicamente una central de trabajadores o un sindicato tiene que tener independencia de la patronal, de los partidos políticos y del Estado. Después podemos discutir largo y tendido el PIT-CNT, ¿no? Esa unión que se dio en el 85 entre el PIT y la CNT, ¿qué relación tiene con el partido de gobierno? Y ahí podemos discutir largo y tendido, pero en realidad nadie puede dudar que el PIT-CNT le ha hecho paros al Frente Amplio, le ha hecho paros a los blancos y a los colorados. O sea, de alguna manera esa independencia se sigue manteniendo. Y eso es lo importante a la hora de negociar. Lo que no dijimos, por ejemplo, es que el instrumento de los consejos de salarios, que hoy en día, desde el 2005, se volvieron a utilizar, es del año 1943. En el año 43, o sea, ahí estamos hablando de una historia en el Uruguay donde el Estado también, de alguna forma, ha estado en sintonía. Y no solo cualquier gobierno, ¿no? En aquel momento el presidente era un ballista, que era Mésaga, que instala los consejos de salario, que fueron una idea de Emilio Frugoni, de un socialista, y que fueron apoyados por Alfredo Valdomir, otro ballista, ¿no? Esos consejos de salario funcionaron hasta el año 1968, en el cual, obviamente, que el gobierno de Pacheco Areco, con las medidas prontas de seguridad y hasta con una militarización de la banca, lo que hace es quitar los consejos de salario. Vuelven en el año 85 y en el año 90 los quita Luis Alberto Lacalle hasta el 2005, ¿no? En el cual se volvió al consejo de salario, que en realidad es un avance, es un gran avance, la negociación tripartita, patrones, obreros o trabajadores. Y gobierno. Exacto, ¿no? Mediando y de alguna manera tratando de llegar a acuerdos. Que es la base de todo, ¿no? Lograr acuerdos. Pero bueno, este 1 de mayo en realidad es muy importante. Yo siempre creo que la población muchas veces se desencanta del movimiento sindical.
Yo lo entiendo eso. De hecho, en el último latinobarómetro, ¿no? ¿Se acuerdan que de alguna manera son una serie de preguntas que se hacen a la población a ver en quién confían más? Recuerdan que los militares subieron, las Fuerzas Armadas subieron muchísimo este año con respecto a la historia. En Uruguay, en la percepción de los uruguayos. Claro, bueno, en la percepción el movimiento sindical bajó. Claro, lo que pasa es que el movimiento sindical, hablando mal y pronto, es mucha gente, literalmente, pero también son sindicatos con diferentes objetivos. Y siempre hay algunos que despiertan mayor adhesión y simpatía y otros que no. Que todos son necesarios para su masa de trabajadores, no hay duda. Y algunos han hecho conquistas muy importantes, sin duda. Pero claro... Bueno, pero de hecho, viste que con Marcelo Abdala también conversábamos sobre cómo este año, en algunos sindicatos en particular, se va a trabajar justamente en lo que es la imagen, ¿verdad?, claro, que proyectan para con la sociedad. Es decir, hay toda una necesidad de reformular también cómo se quiere llegar a la gente, claro, especialmente en algunos sindicatos. Me imagino que el de la educación, por ejemplo, es uno de los más afectados, quizás por todas las medidas tomadas el año pasado, que fue un año de enorme conflicto. ADO Montevideo seguro que ahora, ¿qué pasa también con los países del norte? Y el tema de la importancia y del tamaño de los sindicatos, ¿no? Porque a veces es como algo que está muy asociado a la realidad latinoamericana, pero en el resto del mundo... Bueno, en realidad, cuando pienso en el norte, pienso en Estados Unidos, ¿no? En realidad los sindicatos, básicamente... Digo, porque la viste que las inversiones extranjeras además siempre tienen esa pregunta que tiene que ver con, bueno, pero ¿cómo nos vamos a relacionar con los sindicatos? ¿No? Como de enorme inquietud por parte de inversores del extranjero. Pero hay muchísimos sindicatos en Estados Unidos. Por supuesto, hay muchísimos. Union Workers. Pero claro, la mayoría no están permeados por las ideas de izquierda, ¿no? Entonces, básicamente, son agremiaciones, ¿tá?, más al estilo de lo que yo le decía a los sindicatos amarillos, ¿no? En realidad que buscan una retribución económica mayor, mejores condiciones de trabajo, qué sé yo, pero muchos de ellos no están permeados por la izquierda. Recordemos que los sindicatos en Uruguay fueron revolucionarios durante gran parte de su historia. Revolucionarios que, por ejemplo, hablaban de explicarle al pueblo y tratar de evitar la explotación del hombre por el hombre. O sea, eran revolucionarios, o sea, básicamente pasaba por ese lado, eran anarcosindicalistas, anarcocomunistas, o sea, y bueno, de alguna manera también eso generó en Uruguay movimientos de izquierda, cosa que no pasó en Argentina, porque en Argentina, en la época del peronismo, los sindicatos fueron engullidos por el peronismo. Por lo tanto, aquello que iba a ser el desarrollo del socialismo, del anarquismo, del comunismo, lo que sea, se convirtió simplemente en el peronismo. Leo, sobre ese tema, y ya me dejaste el centro que te planteé para el viernes del viernes pasado para tenemos que volver sobre el tema peronismo, sin duda, pero vamos a aprovechar esta columna también para desearle muy feliz día a todos los trabajadores, los que en este momento están activos, los que están esperando, los que están buscando, los que trabajaron toda su vida y hoy están disfrutando de su descanso, trabajar dignificadamente y los que vendrán, ahí está. Claro, quedé discursivo, pero decía Leo también, vaya saludo más a todo allá el del equipo. Festejo o de quizás la alegría, bueno, estar celebrando el Día del Trabajador, es un día de reflexión, de reivindicación. En definitiva, ese es el propósito máximo, ¿verdad? Más allá a homenajear las personas y el trabajo. Exactamente, y como el trabajo es salud, les voy a adelantar que comienzo una serie de cursos. ¿En serio? Estupendo. ¿Dónde vas? Voy a trabajar, obviamente. Bien, ¿no? ahí. Vamos a estar en el Centro Hellenser a partir del 16 de mayo, todos los lunes, durante 4 lunes, a las 18:30, con un curso que es Masones y Masonería en el Uruguay. Una visión histórica. Qué buen tema. Comenzamos con la masonería desde el punto de vista universal, obviamente, desde la época medieval, los sindicatos de arquitectos, y terminamos, o sea, pasando por La Valleja, Oribe, etcétera, terminamos con la actualidad. Bien, así que a partir del 16 de mayo, 4 lunes consecutivos. ¿Dónde decías? En el Centro Hellenser, por ahí está el graf. ¿Cuántos cupos tenés más o menos? Ay. ¿Cuántos cupos tenés para el Si curso? llegamos a 40 es un éxito total. Y si es un curso de masonería, si llegas a 33 también. Ah,